El día de hoy toca desarrollar un tema esto, muy interesante, que es inestabilidad glenohumeral. Como definición tenemos que la inestabilidad glenohumeral es definida como una condición sintomática y patológica en el cual la cabeza humeral no queda centrada en la fosa glenoidea. Y está muy relacionado a las luxaciones de hombro, tanto anteriores como posteriores, ¿no? Dentro de digamos, de los dos grandes conceptos que se maneja en inestabilidad glenohumeral es tanto la traumática, que se debe a una lesión por algún impacto y que éste ocasione una luxación tanto anterior o posterior o alguna de las variantes, o una que no sea por traumatismo, e incluso en desórdenes psiquiátricos, que hay pacientes que esto lo hacen de forma voluntaria, ¿no? Esos son los dos grandes grupos que se maneja. Dentro de la clasificación, para hacerlo más general, esta clasificación, pues tenemos que hay criterios para clasificarlos como de acuerdo al grado, la cronología, etiología, intencionalidad y dirección. En cuanto al grado, pues uno es desde la luxación hasta la prensión. La luxación es, pues, digamos, cuando la cabeza humeral se sale totalmente de la fosa glenoidea. La subluxación, que es un despegamiento parcial, digamos, una pérdida de contacto parcial. Y la prensión es el miedo que tiene el paciente a que se luxe su articulación. Y esto hace que se limite mucho en las actividades físicas que realice, como jugar, quizá mover el hombro demasiado, y esto hace pues que a la larga haya una disfunción de esa articulación, quizá atrofiándose, por ejemplo, el músculo deltoides o los músculos periarticulares que existen en la zona, ¿no? De acuerdo a la cronología, aguda, crónica, recidivante. Aguda sería la forma traumática, digamos, en el tiempo. Crónica y recidivante cuando se luxa esto frecuentemente, ¿no? Dentro de la etiología, pues mencionamos que viene desde un espectro de traumática hasta la atraumática, pasando por microtraumas, ¿no? Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, que las que son traumáticas tienen una característica, digamos que como es por trauma, es unidireccional, pues la lesión siempre va en una dirección, y la traumática, lo más frecuente es que hiperlaxitud de los ligamentos, y esto hace que se luxe pues a cualquier lado, ¿no? Por eso es más multidireccional, como se menciona, ¿no? De acuerdo a su intencionalidad, pues tenemos que son voluntarias. Hay pacientes que incluso en la consulta médica se menciona que se luxan adrede, tratando de evidenciar la luxación, ¿no? Y que está asociado a pacientes con desórdenes psiquiátricos, ¿no? Involuntaria, cuando pues en algún momento se luxa, ¿no? Y en cuanto a la dirección, pues tenemos que, digamos, la similar frecuencia, eh, como si el paciente tuviera una luxación, ¿no? Y la luxación más frecuente de hombro es la anterior. Y en este caso de la inestabilidad también es justamente anterior, ¿no? Por la frecuencia, por la estrecha relación que tiene con la luxación. Luego sigue la posterior, superior y la multidireccional, que es el final de cuentas, ¿no? En un paciente con digamos, sospecha de inestabilidad glenohumeral, hay que siempre sacar la historia clínica un poco más detallada para ver en qué momento se luxa, cuál es el mecanismo,
La edad es muy importante porque normalmente estos pacientes pues son jóvenes y tiene que ver con practicar ciertos deportes también, como fútbol americano, deportes de contacto, en donde la energía, pues esto es considerable, ¿no? Preguntar cuándo ha sido el primer episodio, si es que es aguda o si es que ya lo tiene mucho tiempo, nos puede orientar a diagnosticar, digamos, a dar con la etiología de esta inestabilidad, ¿no? Si el paciente esto reduce, probablemente pues sea algo crónico, si es que no lo puede reducir o si es que el paciente para reducirlo es sometido quizá a una sala de operaciones, nos indica también cierta etiología. Y la historia familiar de un paciente que se luxa frecuentemente el hombro, pues nos daría una pista de un síndrome de hiperlaxitud, quizá asociado ahí, ¿no? Por ejemplo, un Ehlers-Danlos, en donde hay hiperelasticidad de los ligamentos, y esto hace que se luxe en todas las direcciones, ¿no? No solamente en específica. Para hacer digamos, un recuerdo anatómico de la articulación, y esto es que está dado dentro de la estabilidad. Recordemos que la fosa glenoidea, pues es una fosa, digamos, es un tercio de la circunferencia, menos de un tercio de la circunferencia de la cabeza humeral, así que esta tiene que, digamos, que tiene que dar soporte un poquito, además con el labrum glenoideo, tratando de hacerlo más cóncavo y, y a estas estructuras, digamos que de contacto de la cabeza humeral con la fosa glenoidea se le llaman estabilizadores estáticos. Quiere decir que por un mecanismo físico no deja que se luxe la articulación si está la cabeza humeral puesta en el centro de la articulación, ¿no? Y al costado tenemos, como vemos acá, tenemos bastantes músculos que hacen que esta estabilidad, esto, digamos, lo llaman los estabilizadores dinámicos porque son musculares, ¿no? Porque a través del movimiento la cabeza puede luxarse y por lo tanto son llamados estabilizadores dinámicos. Y básicamente está dado estos estabilizadores dinámicos por el manguito de los rotadores, que son 4 músculos bien establecidos, en donde a nivel superior tenemos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, en la parte superoexterna, posterior, y en la parte anterior tenemos al subescapular como único músculo del manguito de los rotadores, ¿no? Entonces, estos son llamados estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos está dado tanto por la glena, los ligamentos, la sinovial acá encontrada, esto es básico, ¿no? Y acá lo vemos un poquito más al detalle, en donde hay una particularidad acá que si nosotros vemos la fosa glenoidea tiene una forma de una pera, no es regular, tiene la forma de una pera. Y si nos vamos a la derecha estamos en la parte anterior, a la izquierda en la parte posterior. Acá tenemos al manguito, los rotadores, a los 3 músculos de los manguitos rotadores. En la parte de adelante tenemos al subescapular y tenemos a unos ligamentos glenumerales, superior, medio e inferior, que dan este soporte digamos, los ligamentos como soportes estáticos, los tendones también de los músculos como soporte estático, pero cuando se contraen ya serían como estabilizadores dinámicos, ¿no? En este sentido. Acá vemos la superficie glenoidea, vemos pues la concavidad que no es digamos que la parte del cartílago
tiene forma cóncava y para hacerla más cóncava además se extiende hacia los laterales, rodeando toda la fosa glenoidea el labrum, ¿no? Son los componentes de la fosa glenoidea y esto pues digamos que hay pacientes que nacen con deformidades a este nivel, como hipoplasia, por ejemplo, de la fosa glenoidea, y esto hace que de por sí ya son pacientes que nacen con inestabilidad del hombro, ¿no? Y esto, pues, resulta en la profundidad de la concavidad de esta articulación que lo vamos a ver con un arco que es funcional en este sentido. Y lo tenemos acá. Hay un concepto para inestabilidad, para la inestabilidad glenumeral, que es el concepto del ángulo de estabilidad de balance. ¿Qué nos indica este ángulo? Es un ángulo que partiendo de la parte central de la fosa glenoidea, digamos, de todo el centro de la fosa glenoidea, digamos que es el arco de estabilidad hasta la parte externa justamente del labrum. El labrum lo tenemos acá. Este es el ángulo de estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las fuerzas que se proyecten a este ángulo, pues resultan ser estables. ¿A qué me refiero con fuerzas? Me refiero a las resultantes, como el resultante de las fuerzas, para que no se luxe esta articulación, tiene que dar dentro de este ángulo de estabilidad. Si es que da fuera, por ejemplo, supongamos que este círculo de acá que tenemos sería en este caso digamos, la cabeza humeral. Si es que las fuerzas generadas acá, pues tratan de sacar la cabeza, ya no cae en este ángulo. Entonces la cabeza humeral se va a luxar al lugar donde está la mayor fuerza, el vector de fuerza que cae, ¿no? Y acá lo vemos, el manguito, los rotadores. Tenemos como estructuras acá que importantes en esta zona y capaces de lesionar especialmente el nervio axilar. Eso lo he puesto ahí. Y el equilibrio muscular, que es lo que voy a profundizar un poco más acá, está dado por todas estas estructuras. El equilibrio sería glenumeral, perdón. La poca profundidad de la fosa glenoidea, que es lo que vemos acá, lo compensa. Siempre tiene que haber una coordinación activa muscular para los movimientos de la articulación del hombro. Si es que uno de ellos falla, por ejemplo, en una patología del manguito de los rotadores, pues digamos que tiende a irse a la zona más fuerte, ¿no? La zona más débil se deja llevar, por lo tanto habría una luxación o subluxación a ese nivel, ¿no? Otro de los estabilizadores es la tensión elástica de los ligamentos. Recordemos que los ligamentos solo existen en la parte anterior nada más de esta articulación. Tenemos los 3 ligamentos. El ligamento inferior sí tiene 2 bandas, una que es anterior inferior y la otra posterior inferior, pero en la parte de atrás no tiene ligamentos. Entonces, estos ligamentos funcionan para, digamos, un cierto movimiento que evita que se luxe hacia anterior. Si nosotros hacemos una flexión del codo, digamos, a 90 grados y tratamos de rotarlo externamente, podemos ver la fuerza que se ejerce a nivel de estos ligamentos, tratando de evitar que se luxe el codo hacia anterior. Todo lo que rota externamente luxa anterior y todo internamente luxa el hombro hacia posterior. La tensión de los ligamentos, ahora, la deformación del labrum, que también se adecua como laterales para que no se luxe, se deforma,
pero a veces digamos, con la fuerza se puede romper y esto pues ocasiona la, la inestabilidad también, ocasionada por la rotura del agua. La fuerza que ejerce hacia interno, o sea, hacia la articulación, es una fuerza de vacío que existe acá entre dos superficies, que vendría a ser el líquido articular, ¿no? Y eso ocasiona que una especie de succión a este nivel y de presión negativa también. Eh, la adhesión-cohesión que existe entre dos superficies húmedas también hace que efectivamente el húmero, digamos que todo suma acá para que, tratando de que la cabeza humeral quede dentro de la fosa glenoidea. La versión articular que viene dado por el ángulo que existe de la fosa propio de la escápula. En algunos pacientes ese ángulo es desfavorable y tiende a luxarse. La propiocepción de la articulación misma, la propiocepción, ¿por qué es importante en la estabilización de la articulación del hombro? Porque a cualquier traumatismo lateral o de cualquier dirección activa las fuerzas musculares tratando de estabilizar la articulación y no dejando que se luxe. Por lo tanto, algún paciente, digamos así teorizando, que tenga pues una alteración de la propiocepción al nivel de articulación del hombro, pues no va a poder compensar adecuadamente o tenga una respuesta tardía. Entonces estos pacientes se puede luxar mucho más fácilmente, ¿no? Y la presión negativa que existe en la articulación, justamente por la succión, la adhesión, cohesión que existe, que en promedio mencionan menos 4 milímetros de mercurio, es una presión negativa que evita que se luxe esta articulación, ¿no? Entonces, son estructuras que todo suma para que esta articulación, que es muy inestable anatómicamente, pues no se vea afectada, ¿no? Eh, este ángulo de estabilidad, si vemos acá, mencioné que era el ángulo del centro de la fosa glenoidea hacia la parte más externa del labrum. Eh, no es tampoco uniforme en toda la articulación del hombro, ¿no? Y vemos acá que, por ejemplo, en la parte inferior, es 33 grados. ¿Qué quiere decir? Que este arco de acá, ¿no? Acá una flechita, eh, que este arco de acá, mientras más grande sea, esta articulación es más estable. Mientras más pequeño sea, la articulación más luxable. Por lo tanto, digamos acá en este gráfico que les estoy mostrando, sería más difícil luxarlo hacia superior e inferior porque tiene 33 grados, pero es más fácil luxarlo hacia anterior porque solo tiene 19 grados, digamos que 19 grados es más corto el ángulo y pues es más fácil luxable, ¿no? Entonces esto interviene mucho también en la estabilización del hombro y este gráfico es muy interesante saberlo, ¿no? Por eso es que probablemente la luxación anterior sea, digamos, muy frecuente, ¿no? Y también por los mecanismos también que existen. Y la posterior también tiene 18 grados, digamos que estas zonas de acá son muy susceptibles a luxarse, ¿no? A diferencia de la zona superior e inferior. Por ejemplo, acá, ¿no? Hablamos de un vector de fuerza que debe caer en este ángulo de acá, en este ángulo. El vector de fuerza debería caer para que no se luxe, tanto en este ángulo o en este ángulo de acá. Acá también es el mismo ángulo, anterior y posterior. Y vemos acá, en este gráfico, por ejemplo, este es digamos, un hombro que tiene su grado de estabilización muy débil. La fuerza aplicada de forma lateral hace que el vector de fuerza caiga fuera del labrum.
Por lo tanto, este hombro se va a luxar hacia este lado de allá, porque la fuerza está aplicada en este sentido. Pero si tenemos un hombro que tiene una, digamos, la estabilización dinámica, en este caso muy adecuada, vemos que al aplicar una fuerza hacia el lado lateral, pues lo que va a hacer es activarse la propiocepción de la articulación, hacer que se contraigan los músculos, en este caso tenemos el pectoral mayor, el tríceps y el manguito de los rotadores hacia abajo haciendo una tracción. El manguito de los rotadores siempre hace una contratracción, digamos, eh, hace una tracción hacia la cavidad glenoidea y el vector vemos que queda dentro de este ángulo de seguridad o este arco de seguridad. Por lo tanto, este hombro no se va a luxar, ¿no? Entonces, y ahí viene quizá en pacientes que tienen alguna patología, el manguito, los rotadores, músculos débiles, quizá digamos, el deltoide es débil. Entonces, se podría reforzar, digamos, de alguna forma con ejercicios dinámicos estos músculos, tratando de que quizá un tratamiento conservador funcione a través de la rehabilitación adecuada y a través del fortalecimiento de estos músculos estabilizadores que vendrían a ser dinámicos, ¿no? Y acá entonces hablamos de estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos, ¿no? Los estabilizadores estáticos, como los mencioné, pues estaría dado justamente por esa presión intraarticular negativa, la adhesión-cohesión, el tamaño de orientación de la fosa glenoidea y el complejo cápsulo labral o el labrum que existe en esta zona como estabilizadores estáticos. Mientras más, digamos, más ángulo haya del labrum, más estable la articulación, ¿no? Y los estabilizadores dinámicos tenemos a los tendones de los manguitos, los rotadores, e incluso como llaman como ayudantes, que ayudan en algo, pero no son definitivos. El tendón de la porción larga del bíceps, que también existe como estabilizador dinámico. Y acá falta uno que es también el tendón del tríceps, ¿no? Que se inserta en la parte inferior del labro, que también actúa como un estabilizador ahí, acompañante, ¿no? Entonces, en un libro lo mencionan como mecanismo, ¿no? El mecanismo anterior, recordemos que el mecanismo anterior, la diferencia con la parte posterior, que estos sí tienen ligamentos glenumerales, ¿no? Está formado por la cápsula fibrosa, los ligamentos glenumerales, la membrana sinovial, el labrum glenoideo anterior, el músculo y el tendón subescapular que está en la parte anterior, el periósteo anterior de la escápula, ¿no? Que son todo el mecanismo anterior de estabilización que existe. Y en el mecanismo posterior, pues tenemos ahí justamente solamente la cápsula, no existen los ligamentos glenomerales, tenemos la membrana sinovial, el labrum, el periósteo y el manguito, los rotadores que están formadas también por los tendones, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que viene a ser los tres del manguito rotadores insertados en la parte postero superior, ¿no? Y vemos acá que justamente la diferencia con la parte anterior y posterior, pues son los ligamentos glenumerales, ¿no? El superior, el medio inferior. El inferior, acuérdense que tienen dos vertientes, digámoslo. Una antero inferior y una postero inferior. Y estos básicamente estabilizan cuando el brazo se rota externamente. Cuando el brazo se rota externamente, estos ligamentos se distienden y evitan que se luxe hacia anterior, ¿no? Hacia posterior no funciona porque si rotamos internamente, pues esto no se va a tensar, digamos. Y otros adicionales tenemos el tendón de la cabeza larga del bíceps, el ligamento ya más arriba y el tendón del tríceps que está bien abajo, ¿no?
esto como estabilizadores más secundarios ya, ¿no? Lo vemos acá. Acá tenemos un corte axial de la articulación numeral donde vemos la, la, la articulación que no es tanto regular. Tenemos la cápsula, tenemos el labrum, tenemos al, digamos, al cartílago, que también se puede lesionar. Hay combinaciones que se lesiona tanto el labrum como el cartílago, ¿no? Que, que hace esto tiene problemas en la estabilidad, ¿no? Hace patología de inestabilidad. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos, no? Una de las, digamos, para las luxaciones, pues la radiografía es una imagen de elección, luxación anterior, posterior. Tenemos la radiografía que lo podemos sacar de una vista axial, frontal AP. En esta vista no se ve mucho la articulación. Vemos que la fosa glenoidea pues se ve parcialmente. Lo ideal sería sacarlo en una posición perpendicular al plano de la escápula, que sería más o menos un giro de 30 grados, y ahí sí vemos la congruencia, ¿no? O el espacio articular que nos diría, pues, si es que está luxado, pues en este caso sí se vería desplazado, ¿no? Pero si queremos ver si está anterior y posterior, porque siempre se superponen las imágenes, así que no es posible ver en esta vista al menos si es anterior o posterior, entonces tendríamos que sacar una radiografía transescapular, menciona, ¿no? O paralela a la escápula con dirección a apófisis coracoides. Entonces, acá en este plano transescapular, ahí sí lo podemos ver si está tanto anterior como posterior, ¿no? Esa sería la forma de verlo, ¿no? El ultrasonido está indicado en lesiones digamos, por patología más que todo músculo tendinosa. Nos haría quizá un diagnóstico ahí si hay alguna lesión del manguito de los rotadores. La tomografía nos vería morfología de las lesiones óseas, por ejemplo, digamos, de la cavidad glenoidea o de la escápula en la glenoides. Tendríamos alguna lesión ahí que podríamos ver. La tomografía con contraste nos podría ver un complejo cápsulo labral o el del bicipital también con el labrum y los ligamentos con contraste. Y la resonancia ya se ve esto un poco más detallado, desgarros de tejidos blandos, y lo ideal acá es la artroresonancia, ¿no? Que es un examen diagnóstico que nos da bastante fiabilidad, ¿no? Ahora, los tipos de luxación, dentro de las más frecuentes, es la anterior y la subcoracoidea, ¿no? Es la más frecuente, hay la subglenoidea, la supraclavicular intratorácica, ahí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, digamos que es como una luxación de hombro, pues como está relacionado, pues acá lo vemos que se ha salido de la fosa glenoidea. Si nos vamos en una vista transescapular, eso es una proyección radiográfica, acá está la fosa glenoidea y vemos que el húmero está en la parte anterior, ¿no? Entonces, anteroinferior o subcoracoidea, que es la más frecuente. Tenemos la apófisis coracoides, debajo de la coracoides, ahí está la cabeza humeral, ¿no? ¿Cómo hacemos las pruebas? Las pruebas son todas las pruebas que se hacen en realidad para ver esta inestabilidad, que hay variantes, muchas pruebas hay. Dentro de ellas, pues las más sencillas es la prueba de aprehensión, por ejemplo, del deslizamiento, colocar los dos pulgares en la parte posterior y tratar de llevarlo hacia anterior, ¿no? La prueba se comprime y se ve qué tanto es el movimiento o qué tanto se puede usar, ¿no? Clínicamente. La prueba del cajón posterior también es una prueba digamos que cogiendo la extremidad flexionando el codo a 90 grados, se coge con la otra mano y se trata de llevar con el pulgar hacia atrás o hacia adelante,
tratando de ver qué tanto es el desplazamiento y a dónde se desplaza, ¿no? La prueba de aprehensión, que es una prueba, si lo vemos acá, es una prueba luxante, en donde se ha flexionado el codo y se está tratando de rotar externamente. Recordemos que rotar externamente el antebrazo hace que se luxe anterior. Y la prueba de aprehensión nos da esto, la aprehensión, recordemos que es esto, el miedo que tiene el paciente a luxarse. Entonces, hace gestos extraños con la cara tratando de no experimentar lo que ya él ha experimentado. Es una prueba de aprehensión, o sea, en realidad nosotros acá estamos tratando de luxarlo y pues los gestos del paciente, de estrés, lo comprueban, ¿no? Esta inestabilidad. Y además lo podemos, generar dolor o incomodidad en la zona, ¿no? Es la prueba de aprehensión. Vemos acá los ligamentos, que, bueno, este ya mencioné. Y los tipos de estabilidad más frecuentes, como mencioné, son la luxación anterior, que coincide digamos, si es la inestabilidad por la luxación anterior, pues es la misma frecuencia de la luxación anterior, que es más del 90%. Y los pacientes pueden presentarse con lesiones óseas, como son, por ejemplo, la de Banca, que es una lesión del labrum en la parte anteroinferior, o la de Hill-Sachs, ¿no? Que también es una lesión de impactación de la cabeza humeral en el borde anteroinferior. Una lesión en esa zona. Entonces, de ambas formas puede presentarse. Lesiones ligamentosas también, capsulares, condrales. Hay quistes paralaterales que también se menciona en este tipo de luxación, cuerpos intraarticulares o roturas del manguito rotador también, ¿no? Que le dan la inestabilidad. En las lesiones de Hill-Sachs tenemos acá la lesión característica, una lesión por impactación de la cabeza humeral. Y en la lesión de Bankart, pues tenemos justamente ahí lesión del labrum con parte ósea, ¿no? La lesión de Hill-Sachs. Acá tenemos. Y las lesiones ligamentosas vienen dado, pues, si es los ligamentos, tenemos que hablar de los ligamentos que solamente existen los tres. Los ligamentos anteriores o glenumerales, el superior, el medio inferior. En este caso, pues puede ser una abulsión del ligamento glenumeral inferior, que es el más frecuente, que se lesiona. Y acá lo vemos, por ejemplo, esta es una artrorresonancia, en donde el contraste que se ha puesto acá, pues se hace un derrame acá, nos indica lesión a nivel de la inserción, justamente de la inserción del ligamento inferior con el húmero, ¿no? Otra lesión es la disrupción tanto del glenoides, una disrupción del labrum glenoideo con la superficie articular o el cartílago articular, ¿no? Acá tenemos el cartílago y el labrum lesionados, es otro tipo de lesión, son variantes de Bankart. Y otra de las lesiones, lesiones del ligamento glenohumeral inferior pura, en donde justamente acá se ve digamos que el contraste sale de la articulación, ¿no? No debería salir, debería estar indemne, así como acá arriba, pero se ve que sale, ¿no? Y este es lesionado en la parte media normalmente del ligamento glenohumeral, ¿no? Y acá vemos que el contraste pues ha salido, ¿no? Eso es, digamos que para las partes blandas de lesión, la artrorresonancia. Y en las luxaciones posterior, normalmente la luxación, digamos, traumática, o posterior o atraumática, pues se debe por acción muscular violenta, en crisis convulsivas, por ejemplo,
donde el mecanismo es el siguiente. Acá tenemos hacia arriba, tenemos la parte anterior y hacia abajo la parte posterior. Estamos de una vista superior, ¿no? Tenemos el manguito de los rotadores acá hacia inferior, el manguito de los rotadores acá hacia superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las luxaciones posteriores? La contracción muscular que se da son justamente de los músculos que hacen rotación interna, lo que ocasiona que justamente, como mencioné, la rotación interna luxa posterior y la rotación externa luxa anterior. Por lo tanto, los músculos que hacen rotación interna, que es el pectoral mayor, el subescapular, que está en la parte anterior, hacen rotación interna. Estos de acá ejercen una mayor fuerza que los músculos rotadores posteriores, que el supraespinoso, que el redondo menor, ¿no? Al hacer una contracción mucho más fuerte, rotan la cabeza y hace que se luxe hacia posterior, ¿no? Por lo tanto, cualquier patología en realidad de los manguitos rotadores que sea posterior, pues la luxación va a ser posterior, ¿no? Entonces, si hay una contracción brusca del subescapular y el pectoral mayor, hace que se luxe hacia posterior, ¿no? Ese es el mecanismo de luxaciones posteriores de hombro, ¿no? Entonces, todos los que hacen rotación interna son los que luxan hacia posterior. Y la estabilidad multidireccional, pues como mencioné, se ve en pacientes que tienen digamos, algún síndrome de hiperlaxitud, como cualquier patología del tejido conectivo laxo, como el Ehlers o alguna otra patología. Esto hace que la luxación sea multidireccional, ¿no? Porque no hay algo traumático que haya luxado, sino pues los ligamentos y la cápsula están muy laxas y esto hace que se luxe en todas las direcciones posibles, ¿no? El tratamiento, pues puede ser como estaba mencionando. Hay un autor que lo clasifica justamente la inestabilidad como polar tipo 1, 2 o 3, en donde el tipo 1 lo menciona que es traumático estructural, o sea, es por una lesión. Atraumático estructural por digamos alguna hiperlaxitud quizá, ¿no? Y otro del patrón muscular, donde ya el problema sea quizá el manguito, los rotadores, y esto no tiene que ver, lo menciona como no estructural, ¿no? Entonces, todo lo que es digamos, un patrón muscular se puede rehabilitar, puede hacer su manejo no quirúrgico, o incluso quizá también la parte, digamos, cuando hay estructural y no sea muy grave, reforzando la musculatura periarticular con ejercicios pasivos, activos y bien planificados, podría mejorar bastante en los pacientes, ¿no? Pero probablemente no pueda hacer actividades de mucho contacto, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que valorar, ¿no? Entonces, el manejo no quirúrgico, pues está indicado en ese patrón muscular, algo así, ¿no? Es como que más, ahí es donde se indica. Y el manejo quirúrgico, pues está dado en las luxaciones recidivantes que tienen algo estructuralmente dañado, como por ejemplo en la lesión de Bankart, que está dañado el labrum y el labrum anterior inferior, pues se tiene que reparar de alguna forma, ¿no? Y hay varias formas de repararlo también. Puede ser de forma artroscópica o puede ser a través de una incisión abierta, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, una lesión de Bankart en donde hay un despegamiento del labrum en la parte anterior inferior. Lo vemos acá en una vista más lateral, posterior.
Y lo vemos acá en la comparación, ¿no? Unirlo a través de una sutura, ¿no? Se puede hacer de forma artroscópica eso también. Y acá vemos, por ejemplo, un daño severo del músculo subescapular, de lesión de los ligamentos a este nivel, y lo que se puede hacer es ponerle, por ejemplo, un injerto, ¿no? Un injerto se hace en la escápula, se hace dos agujeros, siempre en la parte de la mitad inferior hacia abajo, ahí lo mencionan al 50%, se refiere a la mitad, el 25% en cuarto acá, se hace dos hoyos y se pasa un injerto de tendón podría ser de tendón de músculos de la pierna, ¿no? Que se podría aprovechar como injerto. Y acá vemos que igual se hace hoyos a nivel de la cabeza humeral, en la parte inferior, en la zona libre donde no existen inserciones musculares, y al final pues se, sí, ¿no? De esta forma se sutura, tratando de dar estabilidad en la parte anterior, especialmente para las luxaciones anteriores, ¿no? Recordemos que la parte anterior de los ligamentos se evitan que se luxe hacia anterior, ¿no? Y se deja más o menos a 20 grados, que es lo ideal, ¿no? Y acá pues el músculo subescapular se puede reforzar, ¿no? Reforzar la cápsula y todo lo demás. Entonces hay digamos que como acrónimos que están establecidos en donde menciona un autor en donde tiene este acrónimo TUBS, ¿no? En lesiones traumáticas, donde haya tenido un episodio traumático, obviamente, normalmente pues son unidireccionales porque la dirección siempre del traumático va en una sola dirección. Ejemplo, una lesión de Bankart, especialmente en las luxaciones anteriores se da mayormente la lesión de Bankart, anterior especialmente, y el tratamiento siempre es quirúrgico. Requiere de todas maneras una cirugía correctiva porque es estructural. Y en la parte que son atraumáticas, quiere decir que no hay una etiología bien determinada por qué se luxa, puede ser por debilidad de los músculos rotadores, por ejemplo. La característica es que es multidireccional, normalmente bilateral, porque obviamente es una patología más sistémica. El tratamiento es rehabilitación, donde tiene buena respuesta, rehabilitar los músculos del manguito, los rotadores, especialmente tratando de fortalecer y evitar que en un traumatismo leve, pues se luxe, ¿no? Intervalo se refiere a lesión de justamente el manguito, los rotadores, lesión de intervalo, ¿no? Donde justo ahí en ese intervalo entre la glena y las partes blandas, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las conclusiones, pues la inestabilidad glenohumeral es una causa frecuente siempre de dolor y limitación funcional porque el paciente al luxarse frecuentemente tiene miedo a hacer sus actividades y por lo tanto ese músculo, esa articulación trata de no usarla y pues puede generarse otros problemas ahí a ese nivel, tratando de compensar esos movimientos si hay una atrofia o una marcada digamos, lesión a ese nivel, también porque él mismo lo genera por ese miedo que tiene a luxarse, ¿no? Eh, la anatomía de la articulación glenohumeral pues condiciona o favorece la congruencia articular, eso ya lo hemos visto a través de los estabilizadores estáticos y los dinámicos, y lo determinan siempre la inestabilidad del hombro, ¿no? Ellos son los que estabilizan el hombro y al verse afectados de alguna forma, ahí existe la patología, ¿no? Y los métodos de estudio, pues va desde una radiografía hasta la artrorresonancia que he mencionado, donde pues tienen mejor sensibilidad al diagnóstico y pues se puede llegar a un diagnóstico mucho más certero, ¿no? Se puede hacer una artrorresonancia, incluso se puede apoyar con una artrotomografía también con contraste que ayudaría, depende del lugar donde estemos, ¿no?
Eso sería, doctores, esto todo. Espero que les haya aportado en algo el tema, ¿no? Gracias. Michelle, ¿no? Sí, sí, adelante. La verdad, la verdad que la exposición ha sido muy bonita, muy buena. Y esto es justamente lo que está en estos momentos, no vamos a decir en controversia, sino más bien en lo que puede significar o el paso que hay entre una luxación de hombro y una inestabilidad. La inestabilidad es el resultado final de una luxación de hombro que no ha sido bien reparada en forma natural. Por favor, esto quiero ponerle ahí unas comillas, eso que quiere decir en forma natural. Porque cuando un hombro se luxa, de hecho va a traer consigo algunas lesiones. Y esas lesiones están en razón a la calidad de los tejidos que están rodeando esa articulación. Y es por eso de que has hecho muy bien la distinción en estos dos grandes grupos, si esto es traumático o si esto no es traumático. Y si esto es traumático, pero además tiene algunas características, como por ejemplo la hiperlaxitud ligamentaria, entonces muchas veces se espera a saber cuál es el resultado final de esto para poder actuar. Sí me has entendido bien, ¿no? Eso es lo que, de lo que te quiero decir. Sí, ¿Sí, claro. Michelle? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, actualmente pues se maneja el concepto de inestabilidad para tratar de explicar lesiones, fundamentalmente lesiones de tipo traumáticas del hombro. No así las lesiones que vienen por naturaleza. Esas lesiones son la hiperlaxitud ligamentaria, la Ehlers-Danlos, qué sé yo, unos estiraditas por ahí, una cuestión de esas. Esas no. Incluso incompatibilidades entre la cabeza y la glenoides, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en fin, ese tipo de situaciones no. Y es por eso de que el tratamiento está también bien dirigido. Uno de ellos es quirúrgico si hay una lesión de tipo anatómica. Y el otro, no se puede, solamente hay fortalecimientos, hay qué sé yo, incluso por ahí sugieren las células madres, pero células madres yo digo, ¿para qué? O estimular de cualquier forma, otra cosa, no sé. Hay varios estudios. Muy bien, te felicito, has hecho una exposición bastante exacta, lo cual también hace ver de que la articulación del hombro, debemos considerar los cuatro elementos que hay ahí, incluso la articulación escapulotorácica, en la que sabes la relación que existe entre la glenohumeral y la escapulotorácica, que cada vez que se avanza en algunos grados, incluso el otro también avanza en grados. Bueno, en fin, hay tantas cosas interesantes en este tema que lo has tocado muy bien y que necesariamente uno tiene que darle valor a la parte anatómica y a la parte fisiológica, o sea, a la biomecánica del hombro. Hay que darle el valor suficiente para saber y poder entender bien estas lesiones. Pero siempre queda en tapete una cosa. Y no sé cuál es tu opinión respecto al examen, pero bajo anestesia. ¿Tú crees que el examen bajo anestesia tiene algún valor? Sí menciona, doctor, que, pero ahí estaría, pues, los músculos están relajados, se luxan, ¿no? O sea, porque el problema de la estabilidad es que hay fuerzas musculares ahí que hace que no se luxe y justamente es porque la propiocepción actúa, ¿no?
Ajá. No sé si por anestesia pues se pierde todo eso, ¿no? Yo creo que incluso se podría luxar intentando en un paciente normal quizá, ¿no? ¿Sí? Pero de esa manera tú confirmas también de que hay una inestabilidad. Claro. Sí tiene un valor, tiene Ujú. un buen valor, pero lógicamente los exámenes que hay de ayuda, como es la artorresonancia, tiene más valor incluso, tiene más valor, efectivamente, pero sí tiene su valor ahí, pero hay que también esperarnos a que uno tenga que tener al paciente anestesiado completamente y, como tú dices, relajado completamente para poder hacer una evaluación comparativa, porque tú mismo has señalado ahí de que en la inestabilidad del hombro, que es debido a constitución, uno tiene que evaluar los dos hombros, Sí, ¿verdad? sí. Porque en los dos hombros se presenta ese problema de constitución Ujú. y no así en la cuestión de tipo traumática. Por eso es de que eso le da cierto valor a este tipo de examen o de exploración. Bien, Michelle, la verdad es que me ha gustado bastante, muy, muy, muy interesante, bastante, bastante. Y también, pues, conocer ahí, quieras o no, uno tiene que conocer algunos signos clínicos o maniobras clínicas para poder evaluar lesión del supraespinoso, infraespinoso, redondo, compresiones, las mismas inestabilidades que hay en las maniobras de aprehensión, en las maniobras, ¿cuántas maniobras hay que uno debería de practicar una de ellas para cada segmento, para cada músculo? Y para que veas, uno retiene y le saca mucho, mucho provecho a esto. Te felicito. Una muy bonita exposición. El tema es bastante amplio, pero ya se maneja los conceptos que tú lo has dicho ahora. Muy bien, muy Hola, bien, muy bien. buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante. Hola, hola. ¿Qué tal, doctor Rodrigo? Buenas noches a todos, buenas noches. Interesante, me Hola, sumo a Richard. la... ¿Qué ¿Cómo tal, está? Buenas doctor? noches. ¿Qué Ahí tal? estamos, doctor. Ahí está. Sino que estaba con el audio apagado, no, por eso no se escuchó. Doctor, interesante también para mí, es una buena refrescada en cuanto a anatomía y también viendo la función. Este, Importante también, aparte de los estabilizadores, que son los elementos no musculares, importante, también depende que pueden tener algún deterioro de repente congénito, puede ser, y resaltar, aparte de eso, también en la parte muscular, ¿no? Porque probablemente como una manera de compensar, bueno, es una opinión, una manera de compensar alguna inestabilidad, de alguna manera se fortalecen los músculos también, ¿no? Entonces, la estabilidad, si bien es cierto, la estabilidad está dada básicamente por los ligamentos, que son elementos inherentes que no tienen nada que ver con la voluntad, sino la constitución, pero también es importante la fuerza muscular, ¿no? Muchas veces probablemente uno que es bastante diestro o zurdo, la masa muscular también puede dar cierto grado de estabilidad. Y sumarme, doctor, a lo que opina usted, interesantísimo, después de tanto tiempo escuchar las constituciones anatómicas y lo fisiológico. Para mí es bueno, todos los días también se aprende o se reaprende. Gracias por todo esto y saludo especialmente a Michael. Muy bien, Michael, te felicito. Y eso es todo lo que quería opinar, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, felicitaciones y será motivo pues para desearles que pasen unas bonitas fiestas, ya saben, a cuidarse, siempre a cuidarse. Ustedes más que nadie saben de la necesidad de poder romper esta cadena de contagios y lo pueden hacer siempre sugiriendo, siempre
indicando, aconsejando y vigilando. Así que mis mejores deseos para que estas fiestas de Navidad lo pasen de la mejor manera. Un abrazo a todos ustedes, un saludo para toda la familia y que esto sea pues una fiesta de bastante confraternidad y de bastante familiaridad. En efecto, me Muy bien. sumo a todos esos deseos para todos. Una feliz Navidad para todos. Una feliz Navidad. Chao Feliz muchachos, Navidad, que todo doctores. vaya bonito. Gracias. Vamos. Gracias. Buenas Ya. noches. Hasta luego, doctores. Que tengan una feliz Navidad. Igualmente, igualmente. Gracias. Ya, Iván, chao. Hasta luego.